¿Qué secretos guarda el cielo cuando devora aviones enteros sin dejar rastro? La desaparición del vuelo AG-157, que partió del Aeropuerto Internacional de Guadalajara aquella madrugada del 17 de marzo, sigue siendo uno de los misterios aeronáuticos más perturbadores de nuestra era moderna. Un Boeing 777 con 238 personas a bordo que simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido, como si el mismo cielo lo hubiera borrado de la realidad. Era una noche de luna menguante cuando el capitán Ernesto Vidal realizó su última comunicación con la torre de control. Sus palabras, ahora estudiadas por expertos de todo el mundo, no revelaban ninguna preocupación. AG-157 ascendiendo a 33.000 pies, condiciones óptimas. 12 minutos después, el radar mostraba la aeronave siguiendo su ruta establecida hacia Santiago de Chile. A las 2:43 am, el transpondedor dejó de emitir señal. No hubo alerta, no hubo llamada de emergencia, no hubo despedida. Solo silencio. El mar de nubes que cubría parte del Pacífico esa noche se convirtió en el mudo testigo de una desaparición que desafía toda lógica. Los primeros en notar que algo andaba mal fueron los controladores aéreos de Puerto Vallarta, cuando intentaron establecer contacto rutinario con la aeronave y solo recibieron estática como respuesta. Repitieron la llamada. Nada. El protocolo indicaba esperar 3 minutos antes de activar la alerta. Esos 180 segundos se convirtieron en la frontera entre un vuelo normal y uno de los misterios más inquietantes de la aviación moderna. Mariana Ochoa, supervisora de turno aquella madrugada, recuerda perfectamente el momento. No había nada extraño en los sistemas. El clima era bueno, no existía ninguna razón para perder contacto con una aeronave tan moderna. Primero pensamos en un fallo técnico de comunicación, algo rutinario. Pero cuando el avión desapareció también del radar secundario, sentí un escalofrío. En 20 años de carrera, nunca había experimentado algo así. La búsqueda comenzó de inmediato. La Secretaría de Marina desplegó 2 aviones de reconocimiento y 3 buques hacia la última posición conocida de la AG-157. La Fuerza Aérea se unió a las labores con helicópteros equipados con tecnología infrarroja. Estados Unidos envió un P-8 Poseidon, especializado en operaciones de búsqueda marítima. Chile, destino final del vuelo, movilizó recursos adicionales. Incluso satélites comerciales fueron reorientados para escanear miles de kilómetros cuadrados del Pacífico. Todo fue en vano. El director de operaciones de Aerolíneas Guadalajara, Roberto Mendoza, compareció ante los medios con el rostro desencajado 18 horas después de la desaparición. Estamos explorando todas las posibilidades. Nuestros pensamientos están con las familias de los pasajeros y la tripulación. Pero sus palabras no aportaban respuestas, solo confirmaban lo incomprensible. Un avión moderno, con todos los sistemas redundantes de seguridad, había desaparecido sin dejar rastro en una era donde cada centímetro del planeta está bajo vigilancia constante. Entre los pasajeros del vuelo AG-157 se encontraba Daniela Morales, reconocida astrofísica que regresaba a Chile después de presentar una controvertida investigación sobre anomalías gravitacionales en la Universidad de Guadalajara. Su hermana, Carmen, fue una de las primeras en llegar al aeropuerto cuando se hizo pública la noticia. Daniela me envió un mensaje justo antes de despegar. Mencionó algo extraño sobre las estrellas esa noche, sobre cómo brillaban de manera diferente. Pensé que era su lado científico hablando, pero ahora me pregunto si vio algo más. La teoría oficial, esa que las autoridades repiten en cada comunicado, sugiere un accidente catastrófico sobre aguas profundas.
Un fallo estructural que habría provocado una desintegración tan rápida que la tripulación no tuvo tiempo de emitir una señal de socorro. Pero esta explicación choca con una realidad incómoda. Ni una sola pieza del avión ha sido encontrada. Ni un asiento, ni una maleta, ni un chaleco salvavidas. Nada. Como si la aeronave hubiera sido tragada por algo más grande que el océano mismo. Alejandro Fuentes era el copiloto asignado originalmente para ese vuelo. Una apendicitis aguda le impidió presentarse a trabajar aquella noche, siendo reemplazado por Diego Ramírez, un piloto con más de 15.000 horas de vuelo. No dejo de pensar en ello, confesó Fuentes desde su cama de hospital 3 días después. Diego me llamó antes del despegue. Me dijo que las condiciones meteorológicas eran perfectas, aunque mencionó algo sobre interferencias inusuales en algunas frecuencias de radio. No le dio importancia entonces. Las familias de los desaparecidos se aferraron inicialmente a la esperanza. Crearon un centro de operaciones improvisado en un hotel cercano al aeropuerto. Rezaron juntos, compartieron fotografías, historias, recuerdos. Se abrazaron como si fueran una sola familia unida por la incertidumbre. María Gutiérrez, cuyo esposo e hijo viajaban en el avión, lideró el grupo. Si no hay restos, hay esperanza. Quizás están en algún lugar, esperando ser rescatados. Su voz transmitía una convicción que contradecía la lógica, pero que alimentaba el espíritu de todos los presentes. Conforme pasaban los días, la esperanza fue dando paso a la frustración y luego a la rabia. La falta de respuestas concretas por parte de las autoridades generó desconfianza. Comenzaron a circular teorías alternativas: secuestro, ataque terrorista, conspiración gubernamental. Internet se llenó de supuestas pistas analizadas por aficionados. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas en el cielo esa noche. Otros aseguraban que el avión había sido desviado a una base militar secreta. Las teorías más extremas hablaban incluso de fenómenos paranormales o intervención extraterrestre. El profesor Carlos Vega, experto en seguridad aérea de la Universidad Nacional Autónoma de México, ofreció una perspectiva más sobria. La tecnología actual hace casi imposible que un avión comercial desaparezca sin dejar rastro. Los sistemas de localización son redundantes precisamente para evitar este tipo de situaciones. Lo que estamos presenciando desafía todo protocolo conocido en la industria aeronáutica. Un mes después de la desaparición, cuando la búsqueda oficial comenzaba a perder intensidad, ocurrió algo que reavivó el misterio. Sofía Lara, una niña de 9 años que paseaba por la playa con su padre en Manzanillo, encontró una botella de plástico con un mensaje en su interior. La nota, escrita con bolígrafo azul en una página arrancada de una revista de a bordo, decía: «Estamos vivos, no es lo que piensan, busquen más allá del horizonte, EV». Las iniciales coincidían con las del capitán Ernesto Vidal. Los análisis forenses confirmaron que la letra correspondía al capitán, según muestras tomadas de documentos anteriores. La botella mostraba signos de haber estado en el mar durante semanas. La revista era efectivamente la publicación oficial de Aerolíneas Guadalajara, que se distribuía en todos sus vuelos. Estos elementos dieron credibilidad inicial al hallazgo, desatando una nueva ola de especulaciones y renovando la esperanza entre los familiares. Sin embargo, la euforia duró poco. 3 días después, un análisis más detallado reveló que la tinta del mensaje no presentaba el deterioro que debería mostrar tras semanas de exposición al agua salada y el sol. La conclusión de los expertos fue contundente. Se trataba de una cruel falsificación, probablemente obra de alguien que buscaba notoriedad o pretendía jugar con las emociones de los afectados.
La persona responsable nunca fue identificada. Este episodio, aunque doloroso, puso de manifiesto la necesidad humana de encontrar respuestas, incluso cuando la realidad se muestra esquiva. El vacío informativo estaba siendo llenado con historias fabricadas, algunas nacidas de la desesperación, otras de la malicia. La verdad sobre el vuelo AG-157 parecía cada vez más lejana, enterrada bajo capas de especulación y deseo. Mientras tanto, en las profundidades de la burocracia gubernamental, la investigación continuaba por caminos menos visibles. Un equipo multidisciplinario analizaba meticulosamente cada detalle: la lista de pasajeros, las comunicaciones previas al vuelo, el historial de mantenimiento de la aeronave, incluso las condiciones atmosféricas inusuales reportadas esa noche. Cada pieza del rompecabezas era examinada en busca de anomalías que pudieran explicar lo inexplicable. Rodrigo Méndez, ingeniero aeronáutico asignado al caso, pasaba noches enteras revisando los datos del vuelo. Lo más desconcertante es la ausencia total de señales de emergencia automáticas. El Boeing 777 está equipado con transmisores que se activan incluso en caso de impacto con el agua. El hecho de que ninguno de estos sistemas emitiera señal alguna sugiere una falla catastrófica instantánea o algo completamente fuera de nuestros parámetros conocidos. La especulación sobre posibles fallos técnicos llevó a una revisión exhaustiva de toda la flota de Boeing 777 operada por Aerolíneas Guadalajara. No se encontró ninguna anomalía significativa. Los registros de mantenimiento del avión desaparecido mostraban que todas las revisiones se habían realizado según el protocolo, la última apenas 3 semanas antes del incidente. El avión tenía 7 años de antigüedad, considerado relativamente nuevo en términos de aviación comercial. El capitán Ernesto Vidal, de 52 años, era un piloto respetado con un historial impecable. Había servido en la Fuerza Aérea Mexicana antes de unirse a la aerolínea civil. Sus compañeros lo describían como metódico, calmado bajo presión y extremadamente profesional. Su copiloto, Diego Ramírez, de 38 años, aunque menos experimentado, también contaba con excelentes evaluaciones. Nada en sus perfiles sugería negligencia o comportamiento irregular. La tripulación de cabina, liderada por la jefa de sobrecargos, Patricia Navarro, sumaba más de 60 años de experiencia combinada. Los 8 miembros habían completado todos los entrenamientos de seguridad requeridos y actualizaciones de procedimientos. El equipo que operaba el vuelo AG-157 estaba entre los más calificados de la aerolínea, lo que hacía aún más inexplicable la falta de comunicación ante cualquier emergencia. 2 meses después de la desaparición, un pescador chileno reportó haber encontrado lo que parecía ser un fragmento de fuselaje con los colores de Aerolíneas Guadalajara flotando cerca de la isla de Pascua, a miles de kilómetros de la ruta planificada del vuelo. El hallazgo generó expectativas, pero resultó ser parte de un antiguo decorado cinematográfico arrastrado por las corrientes marinas desde las costas de México, donde se había filmado una película sobre desastres aéreos el año anterior. Esta coincidencia, casi cruel en su ironía, pareció burlarse de los investigadores. La teoría del accidente catastrófico seguía siendo la explicación oficial, pero cada vez más voces dentro de la comunidad aeronáutica expresaban dudas. La ausencia total de restos desafiaba las leyes de la probabilidad. Incluso en los peores accidentes siempre quedan fragmentos identificables. El océano eventualmente devuelve parte de lo que se le confía.
Pero en este caso, el Pacífico guardaba su secreto con obstinada determinación. La prensa internacional comenzó a establecer paralelismos con otros misterios aéreos famosos. El vuelo 370 de Malaysia Airlines, desaparecido en 2014. El vuelo 19, escuadrón de bombarderos que se esfumó en el Triángulo de las Bermudas en 1945. El vuelo 914 de Pan Am, objeto de leyendas urbanas sobre viajes en el tiempo. Estos casos, algunos reales y otros mitificados, servían como plantilla para intentar comprender lo incomprensible. Para las familias, el paso del tiempo no trajo consuelo, sino una nueva forma de dolor. La ausencia de cuerpos impedía el cierre emocional que proporciona un funeral. No había tumbas que visitar, solo recuerdos congelados en el tiempo. Fotografías de personas sonrientes a punto de abordar un avión, mensajes de texto que terminaban con «Nos vemos pronto», planes inconclusos, promesas que quedaron suspendidas en el limbo. Ricardo Torres, psicólogo especializado en duelo, trabajaba voluntariamente con los familiares. Es lo que llamamos pérdida ambigua, uno de los tipos de duelo más difíciles de procesar. La mente humana necesita certezas para sanar, incluso cuando esas certezas traen dolor. La ausencia de respuestas mantiene a estas personas en un estado de espera perpetua, atrapadas entre la esperanza y la aceptación. 6 meses después de la desaparición, cuando el caso comenzaba a deslizarse hacia el archivo de misterios sin resolver, apareció un nuevo elemento perturbador. Un técnico de la Agencia Federal de Aviación Civil, revisando grabaciones de radar de esa noche para un caso no relacionado, descubrió algo anómalo. Durante aproximadamente 8 segundos, justo antes de que el vuelo AG-157 desapareciera del radar, se registró un objeto no identificado moviéndose a velocidad extraordinaria cerca de la última posición conocida del avión. El hallazgo fue inicialmente clasificado, pero la información se filtró a través de un blog especializado en aviación. Las autoridades se vieron obligadas a confirmar la existencia de esta anomalía, aunque la explicaron como un probable error del sistema o una interferencia electrónica. Esta explicación no satisfizo a nadie, especialmente cuando un controlador aéreo retirado, bajo condición de anonimato, afirmó que tales errores eran extremadamente raros en los sistemas modernos de radar. La comunidad científica se dividió. Algunos expertos señalaron que podría tratarse de un fenómeno atmosférico poco estudiado, quizás relacionado con las investigaciones de Daniela Morales, la astrofísica que viajaba en el avión. Otros, más cautos, insistían en explicaciones convencionales. Un meteorito, un globo meteorológico a la deriva, incluso actividad militar no declarada. Los teóricos de conspiraciones encontraron en esta anomalía el combustible perfecto para alimentar especulaciones sobre encuentros con tecnología no humana. El doctor Gabriel Ruiz, colega de Morales en el Observatorio Astronómico Nacional, ofreció una perspectiva inquietante. Daniela estaba investigando anomalías gravitacionales detectadas en ciertas regiones del Pacífico. Fenómenos que desafían nuestro entendimiento actual de la física. Hablamos la semana antes de su viaje y estaba genuinamente emocionada por haber encontrado un patrón. Dijo que era como si el espacio-tiempo tuviera pliegues en ciertas condiciones específicas. Las palabras del Dr. Ruiz fueron malinterpretadas y distorsionadas por los medios. Pronto circulaban historias sobre portales dimensionales y agujeros de gusano que habrían engullido al avión, transportándolo quizás a otro punto del espacio o incluso a otra realidad. La ciencia ficción se mezclaba con la tragedia real, difuminando los límites entre la investigación seria y la fantasía especulativa. En medio de este frenesí mediático, Elena Vidal, la hija de 26 años del capitán,
Emergió como una voz de razón y determinación. Ingeniera aeroespacial de profesión, Elena abandonó su trabajo en Europa para dedicarse a tiempo completo a investigar la desaparición de su padre. Utilizando sus conocimientos técnicos y contactos en la industria, comenzó a compilar un expediente paralelo al oficial, más riguroso y menos sujeto a presiones políticas o corporativas. «No busco alimentar teorías conspirativas», declaró en una entrevista. «Busco datos, evidencias concretas. Mi padre era un hombre de ciencia y lógica. Él querría que este misterio se resolviera con el mismo enfoque». Su metodología atrajo la atención de otros familiares con formación técnica, formando un equipo investigador independiente que pronto ganó respeto incluso entre las autoridades oficiales. El equipo de Elena descubrió que la noche de la desaparición, 3 estaciones meteorológicas independientes registraron una fluctuación electromagnética inusual en la región. El fenómeno duró menos de 1 minuto y coincidió aproximadamente con el momento en que el avión dejó de transmitir. Este dato, aparentemente insignificante, había sido pasado por alto en la investigación oficial. Paralelamente, realizaron entrevistas exhaustivas con personas que habían tenido contacto con la tripulación antes del vuelo. Un mecánico recordó que el capitán Vidal había comentado sobre lecturas extrañas en algunos instrumentos durante la revisión prevuelo, pero que los diagnósticos automatizados no detectaron ningún fallo. Un detalle menor quizás, pero otra pieza del rompecabezas que no encajaba con la narrativa de un vuelo completamente normal hasta el momento de su desaparición. La investigación independiente también reveló que entre los pasajeros había al menos 3 personas vinculadas a proyectos de investigación clasificados. Además de Daniela Morales, viajaban en el avión un ingeniero de telecomunicaciones que trabajaba para una empresa contratista de defensa y un bioquímico especializado en compuestos experimentales. Esta coincidencia alimentó inevitablemente teorías sobre posibles motivaciones para un secuestro o sabotaje, aunque no existían evidencias concretas que apoyaran esta línea de investigación. A medida que se acercaba el primer aniversario de la desaparición, el caso del vuelo AG-157 había evolucionado de noticia principal a mención ocasional en los medios. Para el mundo, era ya uno más en la lista de misterios sin resolver. Para las familias y los investigadores comprometidos, seguía siendo una herida abierta que exigía respuestas. La Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, emitió un informe preliminar que clasificaba el incidente como desaparición inexplicada tras probable fallo catastrófico. El documento de 247 páginas detallaba todas las investigaciones realizadas y concluía que, sin evidencia física recuperada, resultaba imposible determinar la causa exacta del accidente. El informe reconocía las anomalías detectadas, pero las calificaba como insuficientes para establecer causalidad directa. Este pronunciamiento oficial fue recibido con indignación por parte de las familias. «Es una manera elegante de decir que se rinden», manifestó María Gutiérrez durante la vigilia conmemorativa celebrada en el aeropuerto de Guadalajara. 238 personas no pueden simplemente desvanecerse. Alguien, en algún lugar, sabe qué ocurrió realmente. Lo que María no sabía era que, efectivamente, alguien estaba a punto de hablar. Un ex técnico de radar de la base militar de Manzanillo contactó anónimamente con Elena Vidal. Afirmó tener información clasificada sobre actividades inusuales registradas esa noche. Solicitó garantías de protección antes de revelar lo que sabía, temiendo represalias por violar protocolos de confidencialidad. El encuentro se programó en una cafetería apartada de Puerto Vallarta. Jorge Salgado, así se identificó el técnico,
Había trabajado durante 15 años en sistemas de vigilancia aérea para las Fuerzas Armadas. Según su testimonio, la noche de la desaparición, el radar militar detectó un fenómeno anómalo que coincidió exactamente con la pérdida de señal del vuelo AG-157. No era simplemente un objeto no identificado, como se había filtrado anteriormente. Era algo más desconcertante, una especie de distorsión espacial que afectó las lecturas de radar en un radio de aproximadamente 50 kilómetros. Los sistemas registraron algo que nunca había visto antes, explicó Salgado. Una especie de burbuja donde las señales se comportaban erráticamente. El avión comercial entró en esta zona y simplemente dejó de existir para nuestros instrumentos. No hubo trayectoria descendente, no hubo dispersión de señal como ocurriría en una desintegración. Fue como si hubiera entrado en otro plano de existencia. Salgado afirmó que el incidente generó alerta máxima en las instalaciones militares. Se enviaron aviones de reconocimiento que sobrevolaron la zona durante horas sin encontrar nada. Lo más perturbador, según su relato, fue que el fenómeno se repitió brevemente 2 veces más durante las siguientes 48 horas, aunque con menor intensidad y duración. Estos eventos secundarios nunca fueron revelados al público. El testimonio del técnico era difícil de verificar sin acceso a los registros militares. Sin embargo, aportó un elemento clave: coordenadas precisas de donde ocurrió la anomalía principal, ligeramente diferentes a las que manejaba la investigación oficial. Elena y su equipo decidieron centrar sus esfuerzos en esta nueva ubicación, convenciendo a un oceanógrafo retirado para que les permitiera usar su embarcación de investigación para explorar la zona. La expedición zarpó discretamente desde Puerto Vallarta una semana después. El equipo llevaba equipo de sonar avanzado prestado por una universidad local y dispositivos para medir campos electromagnéticos. Las expectativas eran moderadas. Después de un año, las corrientes oceánicas habrían dispersado cualquier resto físico. Sin embargo, Elena insistía en que era necesario examinar las propiedades físicas de la zona donde supuestamente ocurrió el fenómeno. 3 días de búsqueda no revelaron restos del avión, como era previsible. Sin embargo, los instrumentos detectaron algo inesperado: una anomalía magnética localizada a unos 300 metros de profundidad. Los valores registrados eran significativamente diferentes a los esperados en esa región del Pacífico, formando un patrón circular de aproximadamente 80 metros de diámetro. Los instrumentos también registraron fluctuaciones térmicas inexplicables en la columna de agua sobre esta zona. Es como si algo hubiera alterado las propiedades fundamentales del agua en este punto, comentó la doctora Patricia Valenzuela, oceanógrafa que se había unido a la expedición por curiosidad científica. No estoy diciendo que esto explique la desaparición del avión, pero definitivamente representa un fenómeno que merece ser estudiado más a fondo. El hallazgo, aunque intrigante, no proporcionaba respuestas concretas sobre el destino del vuelo AG-157. No obstante, cuando Elena presentó los datos a ciertos contactos dentro de la comunidad científica, despertó un interés inesperado. Un grupo de investigadores del Instituto Oceanográfico de California solicitó colaborar en un estudio más exhaustivo de la anomalía, aportando recursos y equipamiento especializado. Mientras estos desarrollos ocurrían lejos del escrutinio público, la atención mediática se centró brevemente en otro aspecto del caso. Una investigación periodística reveló que Aerolíneas Guadalajara había recibido amenazas anónimas 3 semanas antes de la desaparición. Las amenazas, vagas en su naturaleza, advertían sobre consecuencias si la aerolínea continuaba colaborando con ciertos intereses extranjeros.
La compañía había reportado estas comunicaciones a las autoridades, pero el asunto no fue considerado una amenaza creíble tras la evaluación inicial. Esta revelación provocó que se revisara nuevamente la lista de pasajeros, prestando especial atención a posibles conexiones con proyectos internacionales sensibles. Se descubrió que al menos 15 pasajeros trabajaban para empresas multinacionales con contratos gubernamentales en diversos países. Sin embargo, no se encontró un patrón claro que sugiriera un objetivo específico para un potencial acto terrorista o sabotaje. El aspecto más desconcertante seguía siendo la ausencia total de restos. En casos históricos de aeronaves derribadas intencionalmente, siempre quedaban evidencias físicas. Un avión comercial contiene miles de componentes, muchos diseñados específicamente para sobrevivir a impactos catastróficos. La falta absoluta de tales elementos desafiaba las explicaciones convencionales sobre terrorismo o acción militar encubierta. En el pueblo natal del capitán Vidal, San Juan de los Lagos, su madre de 78 años mantenía encendida una vela perpetua junto a su fotografía. Cada mañana rezaba no por su regreso, había aceptado que eso era imposible, sino por respuestas que le permitieran comprender el destino de su hijo. No pido milagros, decía a quienes la visitaban. Solo pido verdad para poder despedirme en paz. La verdad, sin embargo, parecía cada vez más esquiva y compleja. Cada nueva pieza de información generaba más preguntas que respuestas. El rompecabezas del vuelo AG-157 se había convertido en un laberinto de teorías, datos contradictorios y testimonios parciales. Para algunos, esto era señal de una conspiración masiva para ocultar la verdad. Para otros, simplemente reflejaba la complejidad inherente a un evento verdaderamente anómalo. Científicos de disciplinas tan diversas como física atmosférica, oceanografía y astrofísica comenzaron a publicar artículos académicos especulando sobre posibles explicaciones naturales para la desaparición. Se habló de fenómenos meteorológicos extremadamente raros, como microestallidos atmosféricos de intensidad sin precedentes. Otros postularon la posibilidad de eventos geomagnéticos localizados, quizás relacionados con actividad sísmica submarina no detectada previamente. La doctora Isabel Campos, experta en física teórica, publicó un controvertido estudio donde sugería que ciertas condiciones extremadamente específicas podrían crear lo que denominó discontinuidades espaciotemporales transitorias. Esencialmente, distorsiones momentáneas en el tejido de la realidad física. Su trabajo fue recibido con escepticismo por la comunidad científica tradicional, pero encontró resonancia entre quienes investigaban fenómenos inexplicados. Curiosamente, las notas de investigación de Daniela Morales, recuperadas de su ordenador de trabajo, contenían referencias a conceptos similares. Había estado estudiando anomalías gravitacionales detectadas por satélites en ciertas regiones oceánicas, incluida una zona relativamente cercana a donde el vuelo AG-157 desapareció. Su enfoque era puramente científico, buscando explicar discrepancias en datos de medición que otros habían descartado como errores instrumentales. Para el 15º mes después de la desaparición, la investigación oficial se había reducido a un pequeño equipo que principalmente catalogaba información y respondía a consultas administrativas. El caso permanecía técnicamente abierto, pero con prioridad mínima en términos de recursos asignados. La aerolínea había pagado las indemnizaciones correspondientes a las familias después de que los tribunales declararan oficialmente fallecidos a todos los ocupantes del avión, un procedimiento estándar en estos casos. Sin embargo,
La investigación independiente liderada por Elena Vidal ganaba impulso. El estudio de la anomalía magnética submarina había atraído la atención de instituciones académicas internacionales. Un equipo multidisciplinario preparaba una expedición a gran escala para analizar el fenómeno con equipamiento especializado, incluyendo un sumergible de aguas profundas capaz de descender hasta el punto exacto de la anomalía. Mientras tanto, Jorge Salgado, el técnico de radar que había proporcionado información clasificada, desapareció repentinamente. Dejó su apartamento en Manzanillo llevándose solo lo esencial y sin informar a nadie de su destino. Aunque su desaparición generó preocupación entre quienes conocían su conexión con el caso, las autoridades la trataron como un asunto rutinario sin relación con el vuelo desaparecido. 3 semanas después, se recibió un breve correo electrónico en la cuenta de Elena. Estoy seguro, sigan buscando, la verdad está bajo la superficie. La expedición científica finalmente zarpó 18 meses después de la desaparición del vuelo. El buque oceanográfico Horizonte llevaba a bordo a 23 especialistas de 7 países diferentes, incluyendo a Elena Vidal como observadora. La misión oficial era estudiar anomalías geomagnéticas de interés científico en aguas internacionales del Pacífico. No se mencionaba explícitamente la conexión con el vuelo desaparecido, aunque todos los participantes conocían el verdadero propósito de la investigación. El punto de anomalía magnética fue localizado con precisión, utilizando coordenadas GPS. Los instrumentos confirmaron que el fenómeno persistía, aunque con menor intensidad que en las mediciones iniciales. Durante 4 días se realizaron análisis detallados de la columna de agua, el lecho marino y las condiciones atmosféricas sobre la zona. Se tomaron muestras de agua a diferentes profundidades, se realizaron mapeos topográficos del fondo oceánico y se monitorizaron las fluctuaciones electromagnéticas. El 5º día, el sumergible Explorer 3C realizó su primera inmersión hacia el centro de la anomalía. A bordo iban 3 personas. El doctor Akira Tanaka, experto en geofísica marina, el comandante Luis Herrera, piloto experimentado de sumergibles y contra todo protocolo pero imposible de disuadir, Elena Vidal. La inmersión estaba programada para durar aproximadamente 6 horas, con objetivos claramente definidos: documentar visualmente el lecho marino, tomar muestras de sedimentos y realizar mediciones directas de las propiedades magnéticas en el núcleo de la anomalía. La comunicación con el sumergible se mantendría a través de un cable de fibra óptica que transmitía datos en tiempo real al buque principal. El descenso inicial transcurrió sin incidentes. A medida que el Explorer 3 se sumergía en las profundidades oceánicas, las cámaras exteriores capturaban imágenes de la fauna marina típica de estas aguas. A los 150 metros de profundidad, el doctor Tanaka notó la primera anomalía. La brújula del sumergible comenzó a comportarse erráticamente, girando sin patrón aparente. Los sistemas GPS submarinos, diseñados para funcionar con precisión incluso a grandes profundidades, también mostraron inconsistencias en la lectura de posición. «Es fascinante», comentó Tanaka ajustando los instrumentos de medición. «Estamos experimentando una distorsión del campo magnético mucho antes de lo previsto. Según nuestros cálculos, estos efectos no deberían manifestarse hasta los 250 metros como mínimo». El comandante Herrera, más preocupado por aspectos prácticos que por el valor científico del fenómeno, verificó que los sistemas de navegación inercial, independientes del campo magnético, funcionaran correctamente. «Podemos continuar con seguridad», confirmó. «Tenemos múltiples sistemas redundantes para orientarnos».
Elena observaba en silencio, dividida entre la excitación científica y una inquietud personal que no podía expresar completamente. Cada metro que descendían la acercaba potencialmente a respuestas sobre el destino de su padre, pero también hacia lo desconocido. Sus manos, firmemente agarradas a la estructura de observación, revelaban una tensión que su rostro intentaba ocultar. A los 220 metros de profundidad, el agua alrededor del sumergible cambió. No fue un cambio drástico en color o transparencia, sino algo más sutil. Las partículas suspendidas parecían moverse de manera no natural, como si estuvieran influenciadas por corrientes que contradecían las leyes de la física convencional. Algunos organismos bioluminiscentes, visibles a través de las escotillas, parecían distorsionarse momentáneamente, estirándose y contrayéndose como imágenes en un espejo deformado. «Nunca había visto nada similar», murmuró Herrera, veterano de cientos de inmersiones. Su comentario no requería respuesta. Todos a bordo comprendían que estaban presenciando algo extraordinario. A los 275 metros, los instrumentos de comunicación con la superficie comenzaron a fallar intermitentemente. La transmisión de video se volvió granulada, con interrupciones frecuentes. Las comunicaciones de audio sufrían distorsiones, como si las palabras tuvieran que atravesar algún medio más denso que el agua misma. El doctor Tanaka sugirió abortar la misión si los problemas persistían, pero tanto Herrera como Elena insistieron en continuar mientras los sistemas vitales del sumergible funcionaran correctamente. La decisión de proseguir parecía justificada cuando, a los 298 metros de profundidad, los instrumentos detectaron una estructura sólida directamente debajo de ellos. No aparecía en ninguna carta marina ni correspondía con formaciones geológicas conocidas en la zona. El sonar la mostraba como un objeto alargado de aproximadamente 60 metros de longitud, con una forma que resultaba inquietantemente familiar para los 3 ocupantes del sumergible. «Parece un...». Elena no completó la frase. No era necesario. Las imágenes del sonar, aunque imprecisas, sugerían el contorno inconfundible de un avión comercial. Con pulso tembloroso, pero determinación férrea, el comandante Herrera maniobró el sumergible para descender directamente sobre la estructura. A medida que se acercaban, los focos externos iluminaron gradualmente lo que había estado oculto en la oscuridad abisal. No era un espejismo ni una formación rocosa con forma engañosa. Era, indudablemente, un Boeing 777 casi intacto, reposando sobre el lecho marino como si hubiera realizado un aterrizaje perfecto en el fondo del océano. Los 3 observadores quedaron momentáneamente sin palabras ante la imposibilidad de lo que contemplaban. Un avión comercial no podía amerizar sin desintegrarse parcialmente. Incluso los más excepcionales aterrizajes de emergencia en agua causaban daños estructurales significativos. Sin embargo, la aeronave frente a ellos parecía casi intacta, las alas completas, el fuselaje sin rupturas visibles, incluso los motores aparentemente en su lugar. Los colores distintivos de Aerolíneas Guadalajara eran perfectamente reconocibles, y cuando enfocaron las luces hacia la cola, pudieron distinguir claramente la matrícula. Era sin duda el vuelo AG-157. «Es imposible», susurró el doctor Tanaka, verbalizando lo que todos pensaban. «Un avión no puede hundirse así, manteniendo su integridad estructural. Las presiones diferenciales lo habrían aplastado o fragmentado». Elena, con voz quebrada por la emoción, solicitó acercarse a las ventanillas de la cabina de pasajeros. Herrera maniobró el sumergible con precisión quirúrgica, aproximándose al fuselaje del avión.
Lo que vieron desafiaba toda lógica. Las ventanillas estaban intactas, sin señales de impacto o presión hidrostática. A través de una de ellas, iluminada por los potentes focos del sumergible, pudieron distinguir el interior de la cabina de pasajeros. Estaba vacía. No había cuerpos, ni equipaje, ni señales de la catástrofe que debería haber acompañado un descenso no controlado al océano. Los asientos permanecían en sus posiciones, algunos con las mesillas desplegadas, como si los pasajeros hubieran desaparecido en medio de una comida. Una revista de la aerolínea flotaba suavemente en el interior, movida por corrientes inexistentes en un avión que debería estar completamente inundado. «No tiene sentido», murmuró Herrera. «El agua debería haber inundado completamente el interior. Nada de esto tiene sentido». El doctor Tanaka, recuperando parcialmente su compostura científica, comenzó a tomar lecturas de todos los instrumentos disponibles. Las anomalías magnéticas son más intensas cerca del fuselaje, y hay algo más. Las lecturas de tiempo están fluctuando. ¿Fluctuando?, preguntó Elena, sin apartar la mirada de la ventanilla del avión. ¿Qué significa eso exactamente? Los relojes atómicos del sumergible están registrando discrepancias con el tiempo estándar, milisegundos pero consistentes. Es como si el tiempo fluyera de manera ligeramente diferente aquí abajo. Mientras intentaban procesar estas observaciones, algo atrajo la atención de Elena. A través de otra ventanilla, creyó ver movimiento. No algo flotando pasivamente, sino un movimiento deliberado, como si alguien dentro del avión se hubiera desplazado brevemente frente a la ventana. «¡Hay alguien dentro!», exclamó, señalando frenéticamente. «¡Acerquen las luces a esa ventana, por favor!». Herrera redirigió los focos externos. Durante un largo momento solo vieron el interior abandonado. Entonces, fugazmente, una silueta cruzó el campo visual. No era inequívocamente humana, se movía de manera extraña, como si la gravedad funcionara diferente para ella, pero tenía forma antropomórfica. La radio del sumergible, que había estado emitiendo estática durante varios minutos, repentinamente cobró vida con una transmisión entrecortada. No provenía del buque en la superficie, sino de una fuente mucho más cercana. A través del ruido, pudieron distinguir palabras en español, pronunciadas con una cadencia extrañamente rítmica. «No intenten. Tiempo diferente aquí. No pueden. 32 años para nosotros. Solo 18 meses para ustedes. Distorsión creciendo. Peligroso acercarse más». El doctor Tanaka verificó frenéticamente la frecuencia. «Viene del avión. Alguien está transmitiendo desde el avión». Elena reconoció la voz inmediatamente, aunque distorsionada. «Es mi padre. Es la voz del capitán Vidal». Antes de que pudieran intentar establecer comunicación clara, los instrumentos del sumergible comenzaron a mostrar lecturas alarmantes. La presión exterior fluctuaba de manera imposible, alternando entre valores normales para esa profundidad y picos que deberían haber aplastado instantáneamente el sumergible. Los campos electromagnéticos alcanzaron intensidades que interferían con los sistemas eléctricos. «Tenemos que ascender», decidió Herrera, iniciando los procedimientos de emergencia. «Este fenómeno, sea lo que sea, está afectando la integridad estructural del sumergible». «No podemos irnos», protestó Elena. «Acabamos de encontrarlos. Están vivos de alguna manera». «Si no ascendemos ahora, no podremos informar de lo que hemos descubierto», respondió Tanaka con firmeza. «Y entonces nadie sabrá jamás la verdad». Mientras el sumergible comenzaba a alejarse del avión, pudieron ver más movimiento a través de las ventanillas. Varias figuras se acercaron a ellas, observando el sumergible. A pesar de la distancia creciente y la visibilidad limitada,
Elena tuvo la certeza absoluta de haber reconocido a su padre entre ellas, aunque algo en su apariencia parecía sutilmente alterado, como si hubiera envejecido de manera diferente a lo esperado. El ascenso fue más accidentado que el descenso. Los instrumentos de navegación fallaban intermitentemente, obligando a Herrera a confiar en sus instintos y experiencia. En los 200 metros de profundidad, recuperaron contacto estable con el buque de superficie. A los 100 metros, los sistemas comenzaron a funcionar normalmente de nuevo. Cuando finalmente emergieron, 3 horas después de iniciar el descenso, fueron recibidos como si hubieran regresado de entre los muertos. Perdimos contacto completo hace 90 minutos, explicó el jefe de operaciones del Horizonte. Estábamos preparando un sumergible de rescate cuando recibimos su señal de ascenso. Las grabaciones de video del descenso generaron tanto asombro como controversia. Mostraban claramente el avión en el fondo marino, pero las anomalías electromagnéticas habían afectado la calidad de imagen cuando intentaron capturar el interior de la aeronave. Las figuras que Elena y sus compañeros habían visto aparecían borrosas, imposibles de identificar con certeza. La grabación de audio de la misteriosa transmisión estaba fragmentada, con palabras clave ininteligibles que alteraban fundamentalmente su interpretación. Algunos científicos a bordo sugirieron inmediatamente que lo que habían encontrado no era realmente el vuelo AG-157, sino una ilusión creada por el fenómeno electromagnético, quizás actuando sobre sus mentes para generar imágenes significativas a partir de formaciones submarinas naturales. Otros argumentaron que debía tratarse de un señuelo deliberadamente colocado, tal vez como parte de alguna operación militar encubierta. Elena, Tanaka y Herrera sabían lo que habían visto. No era una alucinación ni un señuelo. Era el vuelo AG-157, en condiciones imposibles, con supervivientes que de alguna manera habían existido durante 18 meses en un estado que desafiaba la comprensión convencional. La expedición completa regresó a puerto una semana después. Para entonces, los datos preliminares habían sido analizados y reinterpretados decenas de veces. La conclusión científica oficial era cautelosa. Se había descubierto un fenómeno oceanográfico y geomagnético sin precedentes que requería investigación adicional. La posible relación con el vuelo desaparecido se mencionaba como una hipótesis que merece consideración, aunque los datos visuales son inconcluyentes debido a interferencias electromagnéticas. Esta versión diluida de los hechos no satisfizo a Elena. Con la determinación heredada de su padre, convocó una conferencia de prensa independiente donde presentó las grabaciones originales sin filtrar, incluyendo aquellas secciones que los científicos más conservadores habían etiquetado como posiblemente alucinatorias. También reprodujo la transmisión de audio, dejando que el público escuchara lo que ella estaba convencida era la voz de su padre. Lo que descubrimos desafía nuestra comprensión actual de la física, declaró ante los medios. Pero eso no lo hace menos real. El vuelo AG-157 existe en el fondo del océano, en condiciones que no podemos explicar completamente, y al menos algunos de sus ocupantes han sobrevivido, aunque en un estado o condición que tampoco comprendemos todavía. Su declaración generó reacciones encontradas. Muchos la descartaron como el delirio de una hija incapaz de aceptar la muerte de su padre. Otros, especialmente entre las familias de los desaparecidos, encontraron en sus palabras una esperanza renovada, aunque teñida de confusión. Los científicos se dividieron entre quienes rechazaban categóricamente sus afirmaciones y quienes admitían, al menos en privado, que los fenómenos observados merecían investigación adicional sin prejuicios. Las autoridades oficiales,
Incomodadas por la atención renovada sobre un caso que preferían cerrar, emitieron un comunicado donde calificaban las declaraciones de Elena como especulaciones sin fundamento científico sólido. Aerolíneas Guadalajara se distanció del asunto, recordando que ya había cumplido todas sus obligaciones legales con las familias de las víctimas. Sin embargo, el testimonio de Elena, respaldado por Tanaka y Herrera, generó suficiente presión pública para que se autorizara una segunda expedición, esta vez con participación directa de organismos oficiales. Se asignaron recursos significativamente mayores, incluyendo un sumergible más avanzado capaz de soportar condiciones extremas y equipado con instrumentos diseñados específicamente para funcionar en entornos de alta interferencia electromagnética. Mientras se preparaba esta nueva expedición, Elena recibió un paquete anónimo en su apartamento. Contenía un pendrive con un único archivo de video. Una grabación de seguridad del aeropuerto de Guadalajara, fechada la noche de la desaparición. Mostraba al capitán Vidal hablando animadamente con Daniela Morales aproximadamente 1 hora antes del embarque. La calidad no era suficiente para leer los labios, pero era evidente que discutían algo que ambos encontraban extraordinariamente interesante. En cierto momento, Morales mostraba a Vidal algo en su tablet, provocando una reacción de asombro en el piloto. Esta grabación, que nunca había sido mencionada en la investigación oficial, sugería una conexión previa entre el capitán y la astrofísica, algo que contradecía las declaraciones iniciales de que se habían conocido por primera vez a bordo. ¿Qué le había mostrado Morales a Vidal? ¿Tenía relación con sus investigaciones sobre anomalías gravitacionales? ¿Y por qué esta interacción había sido omitida en los informes oficiales? Elena compartió el video con un pequeño círculo de confianza, incluyendo a ciertos periodistas de investigación que habían seguido el caso desde el principio. La filtración llegó eventualmente a las autoridades, que se vieron obligadas a admitir que habían pasado por alto esta interacción en su análisis inicial de las grabaciones de seguridad. Esta admisión socavó aún más la confianza en la investigación oficial y reforzó la percepción de que existían elementos del caso que estaban siendo deliberadamente ocultados. Mientras tanto, la segunda expedición al sitio de la anomalía se encontró con un obstáculo inesperado. Al llegar a las coordenadas exactas donde se había localizado el avión, descubrieron que la anomalía magnética había cambiado. Ya no formaba un círculo definido, sino que se había expandido en una forma elíptica mucho más grande. Las lecturas de intensidad eran significativamente más altas, hasta el punto de afectar los instrumentos del buque incluso en superficie. El sumergible especializado, nombrado Cronos para la misión, realizó su primer intento de descenso 5 días después de llegar al sitio. A bordo iban 4 especialistas, incluyendo a Elena Vidal, cuya participación había sido una condición innegociable para compartir todos sus datos previos. El descenso inicial procedió con extrema cautela, monitorizando constantemente los efectos del campo electromagnético sobre los sistemas del sumergible. A los 150 metros de profundidad, encontraron el primer cambio significativo respecto a la expedición anterior. Una capa de agua con propiedades físicas alteradas, más densa y con patrones de corriente que desafiaban los modelos hidrodinámicos conocidos. El sumergible tuvo que ajustar su flotabilidad varias veces para atravesar esta capa que parecía comportarse más como un semisólido que como un líquido. A los 200 metros, los sistemas de comunicación con la superficie comenzaron a fallar, como había ocurrido en la expedición anterior. Esta vez, sin embargo, estaban preparados con equipos redundantes diseñados para funcionar en estas condiciones.
Aún así, la transmisión de datos se volvió intermitente, limitándose a ráfagas periódicas de información básica. Cuando alcanzaron los 290 metros, la zona donde anteriormente habían localizado el avión, no encontraron nada. El lecho marino mostraba signos de alteración reciente, como si algo grande hubiera reposado allí y luego hubiera sido movido. Extendieron la búsqueda en patrones concéntricos, hasta que finalmente, a casi 1 kilómetro de la posición original, los instrumentos detectaron una masa metálica de gran tamaño. Al aproximarse, confirmaron que era efectivamente el Boeing 777 de Aerolíneas Guadalajara. Sin embargo, su condición había cambiado dramáticamente. El fuselaje mostraba ahora áreas de deformación significativa, como si hubiera estado sometido a presiones extremas. Algunas secciones parecían haber envejecido de manera acelerada, mostrando patrones de corrosión que normalmente requerirían décadas para desarrollarse. Otras partes, paradójicamente, se veían casi prístinas. Más perturbador aún, el avión estaba parcialmente incrustado en lo que parecía ser una estructura cristalina que no correspondía con ninguna formación geológica conocida. Esta estructura emitía un tenue resplandor azulado que fluctuaba en intensidad siguiendo un patrón que recordaba a un latido cardíaco. Los instrumentos del sumergible registraban lecturas caóticas cerca de esta formación. Fluctuaciones de temperatura, radiación electromagnética en frecuencias inusuales y, lo más desconcertante, discrepancias temporales que hacían que los relojes atómicos de a bordo se desincronizaran entre sí. La física Elena Montero, una de las especialistas a bordo del Cronos, intentó explicar lo inexplicable. Es como si esta zona existiera parcialmente fuera de nuestro continuo espacio-tiempo normal. Las leyes físicas que conocemos aplican de manera irregular aquí. No es solo un fenómeno electromagnético, parece afectar a las propiedades fundamentales de la materia y el tiempo. Utilizando brazos robóticos, intentaron tomar muestras de la estructura cristalina. El material resultó sorprendentemente resistente, requiriendo mucha más presión de la anticipada para desprender fragmentos. Cuando finalmente obtuvieron una pequeña muestra, observaron con asombro cómo parecía transformarse al ser separada de la estructura principal. Su luminiscencia se apagó gradualmente y su estructura molecular comenzó a reorganizarse espontáneamente. No lograron ver ningún movimiento dentro del avión durante esta expedición. Las ventanillas que antes permitían vislumbrar el interior estaban ahora oscurecidas, algunas por la corrosión, otras por algún tipo de crecimiento cristalino similar al de la estructura externa. Sin embargo, los sensores detectaron débiles señales eléctricas provenientes del interior, sugiriendo que algún tipo de sistema o actividad continuaba funcionando dentro del fuselaje. Mientras documentaban estos hallazgos extraordinarios, los instrumentos del sumergible comenzaron a registrar un incremento alarmante en la intensidad del campo electromagnético. La estructura cristalina aumentó su luminiscencia, pulsando más rápidamente. Apareció una perturbación en el agua circundante, como ondas concéntricas que emanaban desde el avión, pero que parecían distorsionar el espacio mismo a su paso. «Tenemos que salir de aquí», ordenó el comandante del sumergible. «El fenómeno está entrando en algún tipo de fase activa. No sabemos cómo afectará al Cronos». Iniciaron el ascenso inmediatamente, pero las distorsiones espaciales dificultaban la navegación. Lo que debería haber sido un movimiento vertical directo se convertía en una trayectoria errática, mientras el sumergible luchaba contra corrientes que parecían desafiar la geometría euclidiana. A los 200 metros de profundidad, perdieron momentáneamente toda orientación cuando los instrumentos mostraron simultáneamente que ascendían, descendían y permanecían estáticos.
En ese momento de confusión máxima, todos los ocupantes del sumergible experimentaron una breve pero intensa sensación que después describirían de maneras contradictorias. Para algunos fue como si el tiempo se detuviera completamente. Para otros, como si vivieran simultáneamente múltiples versiones de ese mismo instante. Elena Vidal tuvo la vívida impresión de escuchar la voz de su padre susurrándole directamente al oído. El tiempo no es una línea, hija. Es un océano con sus propias mareas y corrientes. Algunos estamos atrapados en un remolino del que no podemos escapar. No intentes rescatarnos, aprende de nosotros, pero mantente en tu propia corriente. Tan repentinamente como había comenzado, la perturbación cesó. Los instrumentos volvieron a funcionar normalmente, mostrando que el sumergible se encontraba ahora a 150 metros de profundidad y ascendiendo correctamente. Cuando finalmente emergieron a la superficie, descubrieron que algo imposible había ocurrido. Aunque para ellos la expedición había durado aproximadamente 5 horas, en el mundo exterior habían transcurrido casi 3 días. El buque de investigación había estado a punto de declarar perdido al sumergible y activar protocolos de rescate cuando finalmente establecieron contacto. La discrepancia temporal era medible y verificable, no una simple percepción subjetiva. De alguna manera, el Cronos y sus ocupantes habían experimentado un flujo temporal diferente mientras estaban cerca del fenómeno. Las muestras recuperadas desafiaban el análisis convencional. El fragmento de estructura cristalina había continuado transformándose durante el ascenso, hasta convertirse en un material que los instrumentos de a bordo no podían identificar completamente. No correspondía con ningún elemento o compuesto conocido. Bajo el microscopio mostraba una estructura interna que parecía reorganizarse constantemente, como si estuviera vivo o respondiera a algún estímulo invisible. Cuando intentaron dividirlo para análisis separados, descubrieron que era imposible. Cualquier fragmento separado simplemente se desintegraba en partículas que rápidamente perdían sus propiedades extraordinarias. Los datos recopilados durante la expedición generaron más preguntas que respuestas. La comunidad científica internacional se dividió entre el escepticismo total y la fascinación cautelosa. Algunos físicos teóricos sugirieron que habían encontrado evidencia empírica de conceptos, hasta entonces puramente hipotéticos. Distorsiones localizadas del espacio-tiempo, interacciones entre dimensiones paralelas o manifestaciones de propiedades cuánticas a escala macroscópica. Para las familias de los desaparecidos, los hallazgos reavivaron tanto la esperanza como la angustia. Si sus seres queridos estaban de alguna manera vivos dentro de esa distorsión espaciotemporal, ¿qué significaba realmente? ¿Estaban experimentando el tiempo de manera radicalmente diferente? ¿Eran conscientes de su situación? ¿Había alguna posibilidad de rescatarlos o al menos comunicarse significativamente con ellos? La experiencia personal de Elena, esa voz de su padre que creía haber escuchado, planteaba dilemas éticos y filosóficos aún más profundos. Si realmente había recibido algún tipo de mensaje, su contenido sugería una terrible verdad, que los ocupantes del vuelo AG-157 eran conscientes de su situación extraordinaria, pero consideraban imposible o peligroso cualquier intento de rescate. Diversos gobiernos comenzaron a mostrar interés en el fenómeno, no solo por sus implicaciones humanitarias, sino por su potencial valor científico y estratégico. Un material que existía parcialmente fuera de las leyes físicas normales, una zona donde el tiempo fluía de manera diferente, la posibilidad de comunicación a través de barreras dimensionales. Las aplicaciones teóricas eran innumerables y potencialmente revolucionarias. Se formó un consorcio internacional para estudiar el fenómeno,
con participación de científicos, agencias gubernamentales y representantes de las familias. El área fue declarada zona restringida, patrullada constantemente para evitar expediciones no autorizadas. Se instalaron plataformas de investigación permanentes, equipadas con instrumentos diseñados específicamente para monitorizar las propiedades únicas del fenómeno. 2 años después de la desaparición original, el fenómeno dio otro giro inesperado. Las lecturas de intensidad electromagnética comenzaron a fluctuar, siguiendo un patrón regular que los matemáticos pronto identificaron como no aleatorio. Cuando convertían estas fluctuaciones a formato audio, emergía un patrón que recordaba sorprendentemente al código Morse, aunque con variaciones significativas. Tras semanas de análisis, lograron decodificar un mensaje. Tiempo diferente aquí. 30 años para nosotros, 2 para ustedes. Algunos sobrevivimos adaptándonos, otros no. La física es diferente. Estamos estudiando. No intenten contacto directo, peligroso para ambos lados. Continuaremos comunicación cuando entendamos más. Vidal. Este mensaje, verificado por múltiples equipos independientes, cambió fundamentalmente la naturaleza de la investigación. Ya no se trataba solo de un fenómeno físico extraordinario o un misterioso accidente aéreo. Era una comunicación entre lo que algunos comenzaron a llamar realidades adyacentes, espacios donde las leyes físicas fundamentales diferían sutilmente, creando experiencias temporales radicalmente distintas. Para Elena, la mención específica de Vidal confirmaba lo que su corazón ya sabía. Su padre estaba vivo, aunque en una forma de existencia que desafiaba la comprensión convencional. Había sobrevivido 30 años en su marco de referencia, mientras en el mundo exterior apenas habían pasado 2. ¿Qué tipo de existencia había experimentado? ¿Cómo habían adaptado algunos pasajeros y qué significaba que otros no lo habían logrado? Las implicaciones teológicas y filosóficas del descubrimiento eran tan profundas como sus aspectos científicos. Líderes religiosos de diversas tradiciones ofrecían interpretaciones sobre lo que significaba para conceptos como el alma, la vida después de la muerte o la naturaleza misma de la realidad. Filósofos debatían si los ocupantes del avión seguían siendo humanos, en el mismo sentido que el resto de la humanidad, o si habían evolucionado hacia algo diferente al adaptarse a leyes físicas alteradas. La comunicación continuó, aunque de manera esporádica e inconsistente. Los mensajes llegaban a intervalos impredecibles, algunos claros, otros parcialmente corruptos por interferencias. Gradualmente emergió una narrativa fragmentada de lo que había ocurrido desde la perspectiva de los ocupantes del vuelo AG-157. Habían entrado en lo que Daniela Morales había teóricamente identificado como una burbuja de fase. Una región localizada donde el espacio-tiempo experimentaba propiedades cuánticas a escala macroscópica. El fenómeno, extremadamente raro, había sido disparado por una conjunción única de factores geomagnéticos, actividad solar y propiedades geológicas del fondo marino. El avión, al volar precisamente a través del punto de formación de esta burbuja, había quedado atrapado en ella cuando se estabilizó. Para ellos, el evento inicial había sido experimentado como una turbulencia extrema seguida por una desorientación total. Los instrumentos fallaron simultáneamente. La presión de cabina fluctuó salvajemente. Muchos pasajeros perdieron el conocimiento. Cuando el caos inicial cesó, se encontraron descendiendo suavemente hacia el océano, como si las leyes de la aerodinámica hubieran sido parcialmente suspendidas. El impacto con el agua fue sorprendentemente suave, y más sorprendente aún, el fuselaje mantuvo su integridad estructural.
Durante las primeras horas esperaron rescate, sin comprender completamente su situación extraordinaria. Gradualmente comenzaron a notar anomalías. Los relojes funcionaban a velocidades inconsistentes. Ciertas leyes físicas parecían aplicar de manera diferente dentro del avión. El agua circundante mostraba propiedades imposibles, permitiendo que el avión se hundiera lentamente sin inundarse. Morales fue la primera en teorizar que habían entrado en una distorsión espacio-temporal. Utilizando instrumentos improvisados, confirmó que el tiempo transcurría aproximadamente 15 veces más rápido para ellos que en el exterior. Esta diferencia se había incrementado gradualmente con el paso de los años, meses. No todos sobrevivieron a la transición inicial. Aproximadamente un tercio de los pasajeros no lograron adaptarse a las condiciones alteradas, falleciendo por lo que Morales describió como incompatibilidad cuántica biológica. Sus procesos celulares no podían funcionar correctamente bajo las nuevas condiciones físicas. Los sobrevivientes experimentaron cambios fisiológicos sutiles pero profundos que les permitieron existir en ese entorno alterado. Con el tiempo, descubrieron que el avión mismo había comenzado a fusionarse con su entorno, integrándose gradualmente con la extraña estructura cristalina que crecía a su alrededor. Esta estructura, teorizó Morales, era una manifestación física de la burbuja de fase, un punto de contacto entre diferentes estados de la realidad. Los sobrevivientes se organizaron en una sociedad micro, utilizando los recursos disponibles y adaptándose a su nueva realidad. Desarrollaron nuevas tecnologías basadas en las propiedades únicas de su entorno, incluyendo eventuales métodos para observar parcialmente el mundo exterior e incluso, en circunstancias específicas, transmitir información a través de la barrera dimensional. Habían observado los intentos de búsqueda iniciales, pero en su marco temporal, estos ocurrieron tan rápidamente que no pudieron establecer contacto. Para cuando desarrollaron métodos de comunicación, en su tiempo habían pasado años, mientras que en el exterior apenas semanas. La comunicación bidireccional completa seguía siendo imposible debido a la disparidad temporal y las diferentes propiedades físicas. Cualquier intento de extracción física, advertían, resultaría catastrófico tanto para ellos como potencialmente para el mundo exterior, pudiendo desestabilizar la burbuja y liberar energías cuánticas impredecibles. Elena Vidal, tras décadas de estudio del fenómeno, publicó lo que muchos consideran el trabajo definitivo sobre el incidente. Tiempo fracturado, la física y metafísica del vuelo AG-157. En él combinaba análisis científico riguroso con reflexiones filosóficas sobre lo que significaba este descubrimiento para nuestra comprensión de la realidad, la conciencia y la existencia humana. Lo que hemos descubierto, escribió en su conclusión, no es simplemente un accidente extraordinario o una anomalía física aislada. Es una ventana hacia la verdadera naturaleza de nuestra realidad, múltiple, maleable y mucho más compleja de lo que jamás imaginamos. Mi padre y los otros pasajeros del AG-157 no están muertos ni vivos en el sentido convencional. Existen en un estado alternativo, una variación de la humanidad adaptada a diferentes parámetros físicos. Son, en esencia, los primeros posthumanos no diseñados por la tecnología, sino creados por un capricho cósmico del universo mismo. El fenómeno del vuelo AG-157 transformó múltiples campos científicos, desde la física teórica hasta la biología cuántica. Una disciplina que prácticamente nació a raíz de estos descubrimientos. Los fragmentos de información transmitidos desde la burbuja contenían ideas y conceptos que aceleraron el desarrollo científico terrestre en décadas. 5 años después de la desaparición inicial,
cuando la disparidad temporal había aumentado hasta aproximadamente 20 años dentro de la burbuja por cada año exterior. Los mensajes comenzaron a cambiar. Ya no provenían principalmente del capitán Vidal o Daniela Morales, sino de personas que se identificaban como la segunda generación. Imposible como parecía inicialmente, la vida dentro de la burbuja había continuado. Relaciones se habían formado. Niños habían nacido, seres humanos que nunca habían conocido el mundo exterior, que habían crecido enteramente dentro de ese espacio de realidad alterada. Estos niños, ahora jóvenes adultos en su marco temporal, mostraban capacidades cognitivas y perceptivas únicas. Podían ver aspectos de la realidad cuántica directamente, sin instrumentos intermediarios. Para ellos, los extraños fenómenos de su entorno no eran anomalías, sino simplemente el estado natural del universo. Una de estas comunicaciones, particularmente conmovedora, llegó a Elena directamente. Se identificaba como Sofía Vidal Morales y se presentaba como su media hermana, hija del capitán Ernesto Vidal, y Daniela Morales, nacida dentro de la burbuja 15 años después del incidente, aproximadamente 9 meses en tiempo exterior. «Querida hermana que nunca he conocido», comenzaba el mensaje, «nuestro padre me ha hablado de ti toda mi vida. Tengo tu fotografía, envejecida para nosotros pero nueva para ti, junto a mi cama. Vivimos vidas paralelas, separadas por un abismo que ninguna puede cruzar físicamente. Pero quiero que sepas que aquí, en este extraño rincón del universo, eres amada. Nuestra familia se extiende a través de la barrera entre realidades. Quizás algún día, cuando comprendamos mejor la naturaleza del multiverso, encontraremos una forma de unir nuestros mundos sin destruir ninguno. Hasta entonces, seguiré enviando mensajes hacia tu orilla de la realidad, como botellas lanzadas a un océano cuántico. Esta comunicación, verificada como auténtica por múltiples equipos científicos, capturó la imaginación pública de una manera que los aspectos más técnicos del fenómeno nunca habían logrado. La idea de una comunidad humana floreciendo en condiciones radicalmente diferentes, desarrollando su propia cultura, ciencia y perspectivas únicas, inspiró obras de arte, literatura y reflexión filosófica en todo el mundo. Con el paso del tiempo, la disparidad temporal continuó aumentando. 10 años después de la desaparición, tiempo exterior, la proporción había alcanzado aproximadamente 1:30. Los mensajes llegaban con menos frecuencia, pero abarcaban periodos mucho más largos de historia interna. Describían el desarrollo de una sociedad única, con su propio lenguaje, arte y ciencia, adaptados a las extrañas condiciones de su realidad. Hablaban de descubrimientos que desafiaban la comprensión convencional, percepciones de dimensiones adicionales que para ellos eran tan evidentes como los colores lo son para nosotros. Mencionaban la arquitectura del tiempo y cómo habían aprendido a navegar parcialmente sus corrientes, aunque siempre limitados por los confines de su burbuja. Los científicos originales, Vidal, Morales y otros, eventualmente fallecieron, habiendo vivido vidas completas dentro de su microcosmos. La segunda y tercera generación continuó la comunicación, manteniendo vivo el vínculo entre realidades. Para entonces, habían desarrollado un complejo sistema filosófico y espiritual que integraba su extraordinaria situación, viendo su condición no como una tragedia, sino como una oportunidad única para explorar aspectos de la existencia inaccesibles al resto de la humanidad. 15 años después del incidente original, los instrumentos detectaron cambios significativos en la estructura de la burbuja. Se estaba estabilizando, sus fluctuaciones disminuyendo gradualmente. La comunicación se hizo más difícil, requiriendo más energía desde ambos lados.
Los mensajes finales hablaban de una transición inminente cuya naturaleza no quedaba completamente clara, incluso para ellos. El último mensaje, recibido exactamente 16 años y 243 días después de la desaparición del vuelo, fue breve y críptico. Nos movemos hacia adelante. El horizonte se abre. No nos olvidaremos de ustedes, como confiamos en que no nos olvidarán. Algún día, en alguna orilla del multiverso, nos encontraremos de nuevo. Todo es uno. Todo está conectado. Todo es posible. Adelante. Después de ese mensaje, la señal cesó completamente. Los instrumentos registraron una implosión controlada de la burbuja, reduciéndose gradualmente hasta desaparecer por completo. Cuando sumergibles exploraron nuevamente el área, no encontraron rastro del avión ni de la estructura cristalina. Solo quedaba una extraña formación mineral en el lecho marino, con propiedades únicas que seguirían siendo estudiadas durante décadas. ¿Qué sucedió realmente con los ocupantes del vuelo AG-157 y sus descendientes? La teoría más aceptada, propuesta por Elena Vidal en sus últimos trabajos, sugiere que lograron estabilizar su burbuja de realidad lo suficiente para desacoplarla completamente de nuestro continuo espacio temporal, navegando hacia otra parte del multiverso donde las condiciones físicas fueran más compatibles con su existencia alterada. No desaparecieron, escribió, evolucionaron, se transformaron, trascendieron las limitaciones de nuestra realidad singular para navegar el océano infinito de posibilidades cuánticas. No los perdimos, los liberamos. Y en el proceso, ellos nos liberaron también, expandiendo para siempre nuestra comprensión de lo que significa ser humano en un universo infinitamente más vasto y extraño de lo que jamás imaginamos. El caso del vuelo AG-157 permanece oficialmente clasificado como resuelto por medios extraordinarios en los registros de la aviación internacional. Las familias recibieron una explicación completa, aunque muchas encuentran imposible comprender totalmente las implicaciones. Algunos prefieren versiones simplificadas, viendo a sus seres queridos como viajeros hacia otra dimensión o pioneros cósmicos. La zona donde ocurrió el fenómeno, ahora conocida informalmente como el Portal de Vidal, sigue siendo monitoreada constantemente. Ocasionalmente, los instrumentos detectan pequeñas fluctuaciones, como ecos lejanos de aquel evento extraordinario. Científicos de todo el mundo continúan estudiando los datos recopilados, buscando reproducir aspectos del fenómeno bajo condiciones controladas, aunque sin éxito hasta ahora. En el aeropuerto de Guadalajara, un monumento conmemora el vuelo AG-157. No es un memorial tradicional para víctimas de un accidente, sino una estructura inspirada en la formación cristalina, iluminada desde dentro con luces que cambian sutilmente de color e intensidad. La placa no habla de tragedia, sino de transformación. No usa la palabra fallecidos, sino trascendidos. Sus últimas líneas, propuestas por Elena Vidal, leen: no un final, sino un umbral. No una pérdida, sino una metamorfosis. Su viaje continúa en realidades que apenas comenzamos a comprender. Cada año, en el aniversario de la desaparición, familias y científicos se reúnen junto al monumento. Comparten historias, avances en la investigación y esperanzas. Muchos traen símbolos personales que colocan alrededor de la estructura: fotografías, cartas, pequeños objetos significativos. Algunos juran que, en esas noches, las luces del monumento pulsan siguiendo patrones que recuerdan a los antiguos mensajes. Otros dicen sentir presencias, susurros en frecuencias imposibles de escuchar, pero somehow perceptibles para el corazón.
¿Son estas experiencias reales o simplemente manifestaciones del deseo humano de conexión a través de lo imposible? La ciencia no puede responder con certeza. Pero como Elena Vidal escribió en su diario personal, encontrado después de su fallecimiento, quizás la barrera entre realidades no es tan impenetrable como creemos. Quizás, en sueños o momentos de percepción expandida, podemos sentir brevemente las ondas de otros mares cuánticos contra nuestra orilla. Y quizás, solo quizás, ellos también nos sienten a nosotros, como navegantes separados por la niebla que no pueden verse, pero pueden escuchar distantemente el eco de sus respectivos remos sobre las aguas del ser. El caso del vuelo AG-157 transformó para siempre nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Nos mostró que la realidad es más vasta, más extraña y más maravillosa de lo que jamás habíamos imaginado. Nos enseñó que las fronteras que creemos impenetrables pueden ser, bajo circunstancias extraordinarias, portales hacia nuevas formas de existencia. Nos recordó que el espíritu humano persiste, se adapta y florece incluso en las condiciones más inconcebibles. Y quizás, lo más importante, nos dejó con una pregunta que continúa inspirando a científicos, filósofos y soñadores por igual. Si esto fue posible, este deslizamiento entre realidades, esta comunidad humana floreciendo en condiciones radicalmente alteradas, ¿qué otros milagros aguardan nuestro descubrimiento en los infinitos pliegues del cosmos? El misterio del vuelo AG-157 nos recuerda que vivimos en un universo donde lo imposible a veces simplemente espera el momento adecuado para manifestarse, donde los límites de nuestra comprensión son solo invitaciones para expandir nuestras mentes, donde lo desconocido no es algo a temer, sino un horizonte infinito que invita a la exploración perpetua. Mientras contemplamos el cielo nocturno, podemos preguntarnos cuántos otros milagros, cuántos otros imposibles aguardan nuestro descubrimiento. ¿Cuántas realidades paralelas rozan la nuestra, separadas por velos más delgados de lo que imaginamos? ¿Y cuántas historias extraordinarias, como la del vuelo AG-157, aún están por escribirse en el gran libro de la exploración humana del multiverso? La historia de aquel vuelo que partió de Guadalajara y desapareció misteriosamente del radar sin dejar ninguna pista, nos enseña, finalmente, que en un universo infinito, ninguna desaparición es realmente definitiva. Solo es un cambio de perspectiva, un desplazamiento a otro ángulo de la realidad, una transformación en algo que nuestros limitados sentidos no pueden percibir directamente. Como los antiguos navegantes que se aventuraban más allá del horizonte conocido, los pasajeros y tripulantes del vuelo AG-157 se convirtieron en exploradores involuntarios de territorios que desafiaban la comprensión humana. Y como aquellos navegantes históricos, enviaron mensajes de vuelta a casa, ampliando para siempre nuestro mapa de lo posible. La pregunta ya no es si existen otras realidades junto a la nuestra. Sabemos que existen. La pregunta es cuántas más descubriremos y cómo transformarán nuestra comprensión de lo que significa ser humanos en un cosmos infinitamente más vasto y extraño de lo que jamás imaginamos. Cada vez que un avión despega, cada vez que un barco zarpa, cada vez que un nuevo experimento científico explora los límites de lo conocido, continuamos el legado de aquellos viajeros extraordinarios. Extendemos nuestras manos hacia lo desconocido, confiando en que, incluso si encontramos lo imposible, el espíritu humano encontrará la manera de adaptarse, comprender y eventualmente prosperar. La historia del vuelo AG-157 no es una historia de pérdida, es una historia de transformación. No un final,
sino un umbral hacia nuevas posibilidades. No una tragedia, sino un recordatorio de que el universo es infinitamente más maravilloso, más misterioso y más lleno de potencial de lo que nuestras mentes limitadas pueden concebir. Y quién sabe, quizás en algún rincón remoto del multiverso, los descendientes de aquellos pasajeros continúan su extraordinario viaje, recordándonos mientras navegan entre realidades incomprensibles para nosotros. Quizás nos observan a través de sus propios portales interdimensionales, maravillándose de nuestra simplicidad y al mismo tiempo admirando nuestra determinación para comprender lo incomprensible. Quizás, en los sueños más profundos, en los momentos de intuición inexplicable, en esas extrañas coincidencias que parecen desafiar el azar, están intentando comunicarse con nosotros todavía. Y quizás, algún día, aprenderemos a escuchar esos mensajes sutiles, esos susurros entre realidades, completando así el círculo de comunicación que comenzó con aquel vuelo extraordinario que partió de Guadalajara en una noche aparentemente normal y terminó abriendo una ventana hacia el infinito. Mientras tanto, seguimos mirando al cielo, seguimos preguntándonos, seguimos explorando. Porque si algo nos enseñó el vuelo AG-157 es que las fronteras de lo posible son mucho más distantes de lo que jamás imaginamos, y que los misterios más profundos a veces comienzan con algo tan simple como un avión que desaparece sin dejar rastro, abriendo con su ausencia una presencia infinitamente más vasta en nuestra comprensión del cosmos. La próxima vez que mires al cielo y veas un avión trazando su camino entre las nubes, recuerda esta historia. Recuerda que nuestro universo guarda secretos que apenas comenzamos a vislumbrar. Y recuerda que, en un cosmos infinito, incluso lo imposible solo espera el momento adecuado para revelarse. Y si el próximo gran descubrimiento, la próxima ventana hacia lo extraordinario, estuviera esperando justo detrás de lo que consideramos normal e imposible de cuestionar, estamos preparados para ver más allá de nuestras certezas, para aventurarnos hacia territorios que desafían nuestra comprensión actual. El vuelo AG-157 nos desafía a mantener nuestras mentes abiertas ante lo aparentemente imposible. Nos recuerda que la realidad es más vasta y extraña de lo que jamás imaginamos, y nos invita a seguir explorando, cuestionando y maravillándonos ante los misterios infinitos que nos rodean. Porque al final, quizás, el verdadero misterio no es lo que le sucedió a aquel vuelo que partió de Guadalajara. El verdadero misterio es lo que su extraordinario destino nos revela sobre la naturaleza misma de la realidad y las infinitas posibilidades que aguardan nuestro descubrimiento. El viaje continúa, el horizonte se expande, y nosotros, como aquellos navegantes interdimensionales involuntarios, seguimos avanzando hacia lo desconocido, transformados por cada nuevo misterio que encontramos en nuestro camino. Y si has disfrutado adentrándote en este fascinante misterio del vuelo AG-157, te invito a que no pierdas la oportunidad de suscribirte a nuestro canal. Cada semana exploramos juntos los enigmas más desconcertantes de nuestro mundo y más allá, aventurándonos en territorios donde la ciencia y lo inexplicable se encuentran. Suscríbete ahora para no perderte nuestra próxima inmersión en lo extraordinario y únete a nuestra comunidad de mentes curiosas que no temen cuestionar los límites de lo posible. Porque como nos enseñó el vuelo AG-157, los misterios más profundos a veces comienzan con una simple pregunta y nos llevan a lugares que jamás imaginamos posibles. Nos vemos en la próxima aventura hacia lo desconocido.